Shabbat Shalom, amigos y amigas que de pronto están conectados acá en la red social del Facebook. Decidí conectarme justamente porque ya comienza lo que es el Shabbat. Que recuerden que en la Biblia el Shabbat es el séptimo día de la semana y el Eterno nos manda a guardarlo, ¿verdad? Entonces me he conectado un rato, un momento, a ver si de pronto hay personas, hay amigos con quien podamos comentar algo, tal vez de las escrituras o de la vida mismo o de lo que está sucediendo. Entonces les quiero saludar, queridos amigos y amigas. De pronto si tiene alguna pregunta me puede poner entre los comentarios o algún saludo, como para hacerlo de una manera informal, porque justamente el Shabbat es un día de reposo, es un día de descanso, donde nosotros, según las Sagradas Escrituras, debemos guardar el cuarto mandamiento que dice de Éxodo capítulo 20, donde dice descansarás del día de reposo, ¿no? Entonces, aunque estemos en nuestras casas encerrados este tiempo, justamente igual uno no debe olvidarse del Shabbat, del día que es de descanso, de tranquilidad, de calma. Así que me he conectado un rato como para poder saludarles, comentarles de una manera informal también lo que por acá se vive acá en Quito. Bueno, les comento que ya está haciendo un poco de frío, aunque el día de hoy fue caluroso. Yo pude salir a la terraza con mi familia, caminar un poco, conversar. No se puede salir obviamente de casa. Para los que nos ven tal vez desde el extranjero o desde otro país, igual debe haber medidas fuertes. Acá, por ejemplo, no se puede salir. Si una persona sale sin sentido, hay una multa de $100. Si vuelve a salir, la multa es más fuerte. Y obviamente hay prisión si sale una tercera vez sin sentido. Entonces debemos estar en casa, es prudente eso, debemos cuidarnos. Entonces acá en Quito de igual manera estamos guardando esa ley que el gobierno nos ha dado. Saludos Álvaro, Shalom paz, dice no, Shalom, recuerden que es una palabra hebrea que significa paz, y justamente el séptimo día que ya es el día de hoy cuando se oculte el sol. Obviamente un saludo muy típico es Shalom o Shabbat Shalom, que quiere decir reposo y paz, ¿no? Entonces Shabbat Shalom significa reposo y paz. Entonces los saludos también son interesantes porque en la Biblia hebrea la paz es el Shalom. Cuando dice Yeshua, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como la da el mundo, dice, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo es mi shalom les dejo, mi shalom les doy. Entonces hay otros saludos que es Dios te bendiga. Otros saludan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otros, por ejemplo, adiós, ese saludo, adiós, por ejemplo, cuando uno se despide de alguien, ¿no? Y le dice adiós, en el mundo antiguo era adiós te encomiendo, eso es lo que se va diciendo. Adiós te encomiendo, pero lo recortaron y quedó adiós, nada más, como saludo. Entonces cada pueblo, cada país, cada religión incluso tiene sus saludos. Mi amigo Álvaro me dice, comente algo sobre los muertos del COVID, es bíblico que los muertos sean enterrados sin velar. Wow, una pregunta muy fuerte. Obviamente, uno puede comentar sobre esto, ¿no? O sea, hay cosas que el hombre no está preparado en realidad. Recuerden que en la Biblia en realidad cremar los muertos no se ha hecho en la Biblia, eso es prohibido. De hecho en el mundo bíblico se enterraba a los muertos. Aún en el cristianismo, hasta el año de 1800 y picos, no se cremaba a los muertos se enterraban, porque de acuerdo a la creencia bíblica, cuando Dios le dice a Adán, del polvo eres y al polvo volverás, tenían que enterrarlo, su cuerpo físico completo, aunque obviamente después se iba a descomponer en la tierra, pero ese es el mandato bíblico.
Sin embargo, en el mismo cristianismo católico, el Papa por 1800 y pico aprobó lo que es el cremar a los muertos. En el mundo antiguo sí se cremaba a los muertos, pero digamos en los pueblos que no conocían a la palabra de Dios. Entonces, Álvaro, ¿qué te diré? Con lo que está sucediendo ahorita del COVID-19, obviamente hay cosas que el hombre no está preparado y esta es una de estas, ¿no? Entonces ahora obviamente no se puede velar a los muertos lastimosamente cuando alguien fallece con esta enfermedad o con otra enfermedad, incluso ahorita como está prohibido salir de las casas, ni siquiera los familiares pueden ir a velarlos, como tú me estás preguntando si se puede o no se puede velar a los muertos. Entonces, siempre en la Biblia, desde el mundo antiguo, ha habido la creencia de que cuando una persona muere, una, no se le debe cremar. Dos, se le debe acompañar mientras la familia, los vecinos, los amigos iban a los velorios. E incluso no se le dejaba al muerto solo, porque había la creencia que hasta que su alma se recupere emocionalmente de dejar el cuerpo, podía estar rondeando, se dice, ¿cómo se dice? A ver, rodeando el cuerpo, el alma, posiblemente unos 3 días, a veces una semana. Entonces había la creencia de que al muerto, de hecho en el judaísmo hasta el día de hoy es así, nunca se le deja solo al muerto, es decir, muchos ya están cansados, se van a dormir, pero siempre tiene que quedarse alguien acompañando al cuerpo muerto, porque se tiene la creencia que el alma está rondando todavía el cuerpo. Entonces, sí, se velaba, te comento, pero al estilo bíblico, sin dejarle al muerto, a veces se lo enterraba en 3 días. Ustedes pueden ver que en el caso de Yeshua, cuando él resucita a Lázaro, ellos esperaron que Yeshua llegue pues a hacer un milagro con Lázaro que ya estaba muerto y el Señor no fue enseguida, pasaron varios días y él va ya después de algunos días cuando ya lo habían enterrado, lo habían puesto en la tumba o en el sepulcro al estilo hebreo, no al estilo romano, y sucedió que él fue y dijo: Lázaro, sal fuera, porque estaba no enterrado bajo tierra, sino en esa especie de, al estilo como a Yeshua también lo enterraron en el sepulcro de José de Arimatea. Entonces es porque había la creencia que el alma podía volver hasta el tercer día, y el cuerpo podía resucitar. Entonces Yeshua, para que no crean que eso es lo que sucedió, él esperó como una semana y fue, para que vean que verdaderamente no es que el alma volvió, sino que él, con el poder de ser el Mesías que Hashem le dio, pudo resucitarlo. Mi amigo Omar o la esposa me dicen: me gustaría que me mandes las instrucciones de cómo celebrar el Shabbat, porque no conozco a nadie que lo celebre. Gracias. Aida, hola Aida, acá en Uruguay no hay medidas, solo voluntarias. Yo dejé mi trabajo de delivery. Entiendo, ya. Bueno, con todo si tú me pasas, o yo te paso mi número celular, tú me escribes al WhatsApp y yo te puedo enviar vía WhatsApp un manual con toda esa información, mi amiga, como para que te prepares. Pero Cábala Shabbat, para los que no saben, Cábala es una palabra que a muchos les gusta esa palabra, ¿no? Suena como hasta mística, misteriosa. Hay una rama del judaísmo que también estudia la Cábala, que es el más alto nivel de estudio en varios medios de Israel, después de la Torá, después de las Midrash, después del Talmud. O sea, son varias etapas de estudio. Sin embargo, la Cábala es el del más alto nivel. Pero en este sentido que estamos hablando ahorita, Cábala Shabbat quiere decir Cábala recibir. Es decir, recibir el día de reposo, recibir el Shabbat, porque cuando Dios bendice al séptimo día, dice que bendijo el séptimo día y él descansó. Aunque Dios no se cansa, Dios descansó, dándonos el ejemplo que nosotros, que si nos cansamos, debemos descansar, porque Dios nos da 6 días para trabajar, para que tenga sus cosas, para que salga a pasearse, de pronto para que tenga trato con las personas que usted tiene que tener, yo qué sé. Sin embargo, el séptimo día, dice Dios, es el día que tú tienes que descansar, tienes que acordarte de mí, olvidarte de tus negocios, olvidarte
de que si tienes dinero, si no tienes dinero, tienes que ser un día alegre, porque Dios es un Dios alegre, Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Entonces, el Cábala es recibir en este caso, traducido al castellano, el Shabbat, es decir, el día de descanso, ¿no? El hermano de Fortaleza Morán me dice, buenas noches, saludos desde acá, Fortaleza Morán, gracias a Dios, todo sin novedad. Me alegro mucho, hermano, de que usted y los discípulos suyos, que a la larga son discípulos también del Señor, están bien. Fortaleza Morán es un grupo donde trabajan en base a la palabra de Dios para que los alcohólicos o los que han caído en drogas, como a Dios le interesa que toda alma se arrepienta, si hace teshuvá, si hace arrepentimiento, puede volver a Él. Entonces el hermano trabaja con la palabra de Dios ahí, con la oración, para que muchas de esas personas que han caído de pronto en el alcohol o en la droga puedan dejarlo. Es un trabajo fuerte, muy difícil, pero el Eterno le ha dado vocación al hermano. También quiero saludar a mi amiga, que siempre no puedo pronunciar bien el nombre de ella, pero voy a intentarlo. Nankuru Naisa Vélez. Shalom, shalom, pastor. No sé si de dónde me escribes tú, de México, de aquí del Ecuador, no lo sé, pero un gusto también poder conectarme contigo, ¿no? Entonces acá esto del coronavirus, les comento, en Ecuador, como en todo país, pues acá, bueno, acá hay cuarentena, ya estamos ya encerrados algunos días. Lastimosamente, hay personas que ya han fallecido por este virus. Hay personas infectadas, ya más de 1000. En la mayor parte donde hay estas infecciones son en Guayaquil. En Quito ya hay algunas. Está regándose poco a poco en el país, lo cual no es lo ideal, pero es imposible detener porque primeramente es un, como alguien le dice, un enemigo invisible, una. Dos, hay personas que usted por más que les diga que no salgan de la casa, salen. O sea, a veces salen sin razón, a veces salen con lógica, porque de pronto necesitan comprar alimentos, medicinas, necesitan transportarse en algún bus de los que están permitidos y pueden adquirir este virus, ¿no? Entonces lo que toca tener es mucha prudencia, pero acá en el Ecuador ya hay más de 1000 contagiados, como 1300, 1400, si no estoy mal. Ya han fallecido varios también. En Guayaquil es donde más está este virus. Entonces estamos viviendo una etapa que uno nunca se imaginó. Por ejemplo, cuando yo he leído de las pestes en la historia, jamás me imaginé que iba a ser testigo de algo así. Entonces es difícil, pero también es la realidad, no la podemos negar y debemos también alegrarnos. Por ejemplo, hoy es Shabbat, qué mejor que alegrarnos, descansar, aunque estamos descansando, pero descansemos en el sentido que Dios también nos manda a descansar espiritualmente también, sin preocupaciones. Recuerden que el mismo Yeshua dice que no es bueno que el hombre se afane, dice, ¿acaso porque el hombre se afane puede aumentar en su estatura un codo? No, entonces en cierta forma el afanarse es como una especie de pecado. ¿Por qué? Porque es desconfiar de Dios. Entonces el afán no es saludable. El afán, con afanarnos no vamos a solucionar nada, o con preocuparnos, ¿no? Álvaro me dice, pero el virus es bíblico, apocalíptico, o solo es algo que tenía que pasar. Bueno, yo creo, aquí doy mi opinión muy personal, porque va a haber siempre muchas teorías en cuanto a estos asuntos, como en muchas cosas. Yo creo que, ya lo he dicho, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Hay una ley muy natural donde dice que obviamente si uno se porta bien va a recibir buenos frutos. Si uno se porta mal, va a recibir malos frutos. Por ejemplo, cuando Yeshua dice, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Bueno, eso lo dijo Hillel. Hillel dijo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Lo demás es comentario. Y Yeshua dice lo mismo, pero le cambia. Primero dice lo positivo. Haz a otros lo que quieres que a ti te hagan. Dice Yeshua, haz a otros lo que a ti quieres que te hagan. Entonces, cuando uno va a la Torah y Dios dice, si me obedeces mis mandamientos, tendrás bendiciones. Si desobedeces mis mandamientos, tendrás maldiciones. Entonces, ahí ya podemos ver que el pueblo de Israel, cuando obedecía a Dios, tenía bendiciones. Cuando desobedecía a Dios, ya podemos ver que habían plagas. Y había plagas, porque el mismo rey David
En uno de sus salmos dice que él ora y canta que la plaga no tocará su morada. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, caerán a un lado 1000, a otro lado 10,000, mas a ti no llegará. Entonces tenemos que entender que muchas cosas que suceden en el mundo, si nos vamos a la Biblia, obviamente Dios las permite, pero a veces esas cosas suceden en el mundo por desobediencia del hombre. Y a veces puede venir como un castigo también de parte de Dios, porque recuerden que Dios dice también que Él disciplina al hijo que ama, así como un padre disciplina a un hijo, por más que se lo ame, pero si está mal le castiga, porque si uno no ama a los hijos no les va a castigar y se van a perder, pero si uno, aunque le duela, les disciplina, eso va a dar un buen fruto. Entonces, Álvaro, en este caso, este virus, obviamente, como yo lo entiendo, es si uno va un poquito a la historia, las plagas, las infecciones, antiguamente ya ha habido, por ejemplo, me acuerdo de la gripe española a principios del siglo pasado, que mató a millones, y ha habido el cólera, ha habido la peste negra, la fiebre amarilla, muchas pestes. Entonces vemos que mucho de eso se dio justamente porque el hombre vivía mal, por comer lo que no es comida, por no tener el aseo personal, por violentar las leyes de Dios. Entonces eso ya ha sucedido en la historia. Entonces el día de hoy estamos pasando algo parecido y obviamente se le puede dar el término, entre comillas, de apocalíptico. De pronto algunos sí lo dan así, pero también recordemos que el mismo Yeshua, cuando uno lee Mateo 24, que es el famoso capítulo de los tiempos del fin, ahí él dice pues que antes de que venga el fin de los tiempos habrá muchos dolores. Él dice habrá muchas guerras, y ha habido 2 guerras mundiales, millones de gente han muerto en guerras entre países. Incluso él dice habrá terremotos, lo cual ya es muy común en estos tiempos escuchar que hubo un terremoto en algún lado, que hubo un temblor. Ya es muy común también escuchar esto de los alimentos transgénitos. Cuando Dios prohíbe mezclar la semilla, Dios dice no mezclarás la semilla. Es decir, un hombre puede tener relaciones sexuales con su mujer, pero no puede tener relaciones sexuales con un animal. Entonces muchas de ese tipo de cosas se dan en el mundo. O Dios dice, si siembras un grano o alguna fruta, no mezcles la semilla. Entonces hay muchos que mezclan la semilla y hay muchos alimentos que son transgénitos. Hay por ejemplo el tomate de árbol, aquí en Ecuador es muy común, que es un injerto con mora, que lo plantan y están mezclando la semilla. Entonces si vamos sumando poquito a poco lo que el hombre va violando la ley de Dios, obviamente va a venir consecuencias nefastas. Entonces es como que alguien que deje cargado el celular 2, 3, 4 días le puede explotar porque él mismo es culpable de eso. Entonces el ser humano se busca muchas veces que pasen este tipo de cosas. Y a veces Dios lo permite porque ya es una ley. O sea, el hombre va a cosechar lo que siembra. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces también yo lo veo como una medida, le veo como una regla que nos da la idea de cómo está el mundo. O sea, el mundo con lo que ahorita está pasando nos está indicando más o menos cómo estaba viviendo en mi perspectiva. Y obviamente si ponemos en una balanza, no era favorable hacia la voluntad de Dios, sino al contrario. Porque el hombre tiende al mal desde su juventud, dice la Biblia. Yo les decía en la mañana que el hombre en el alma tiene 2 partes, ¿no es cierto? Que es que es lo que se llama el Lashon Hara, la inclinación al mal. Y tiene el Yetzer Hara, porque la Lashon Hara es mala lengua maligna quiere decir en el hebreo, Lashon Hara, pero el Yetzer Hara, que es la inclinación al mal, y está el Yetzer Hatov, que es la inclinación al bien. Entonces,
El hombre decide si escoge el camino correcto o decide el camino incorrecto. Tiene una lucha entre el bien y el mal. Hay personas que a veces dicen, y respetando, ¿no? Pero dicen, por ejemplo, hay personas que dicen, el diablo es puerco, el diablo es sucio, dice, porque yo ya quise dejar el alcohol y este diablo me obligó a emborracharme. Y no es así, porque no es que el diablo compró la botella, destapó la botella y le dijo, salud hermano y tomemos. No, es la persona mismo que decide en sus inclinaciones hacer cualquier cosa. Entonces el hombre tiene la inclinación al mal desde su juventud, pero también tiene la inclinación al bien. Entonces el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, una persona no puede leer nunca la Biblia ni orar, pero sabe que robar está mal. Y si roba se esconde. Sabe que secuestrar personas está mal y se esconde cuando hacen cosas perversas. Saben que mentir es malo. Entonces el hombre ya sabe en su conciencia que es bueno y que es malo. Algunos le ponen el diablito en el lado izquierdo y al angelito en el lado derecho, ¿no es cierto? Como que el angelito le dice, anda a orar, anda a leer la Biblia, haz lo bueno. El diablo le dice, bueno, según estas teologías, anda a la discoteca, anda embriágate, anda con tus amigos. Entonces, parecido al yin y el yang. Entonces el yin y el yang es el sistema filosófico donde el dios del mal tiene todo negro. Ustedes le van a ver que todo lo del dios del mal es una mancha negra, ¿no? Aquí tengo una vitela de una guitarra, pero imagínense, el dios del mal es todo negro en el yin y el yang, que es un sistema filosófico, pero tiene un puntito blanco ahí que significa que de vez en cuando es bueno, de vez en cuando hace algo bueno, pero más es mal. Y de igual manera está el otra parte donde todo es blanco y hay un puntito negro, donde siempre hace el bien, pero de repente hace algo malo. Entonces usted puede ver en las varias filosofías, varias religiones, que siempre se habla del bien y del mal. Entonces el bien y el mal, ¿qué es el bien y el mal? Por ejemplo, Agustín de Hipona dice que el mal es la ausencia del bien. Lo mismo dijo el famoso físico Einstein, que de igual manera el mal es lo que es ausencia del bien. Entonces, cuando una persona hace el mal es porque no le gusta hacer el bien, tiene ausencia del bien. Entonces la persona es en realidad, la misma Biblia dice que ya cuando sea el final de los tiempos, dice que va a haber dos resurrecciones, ¿verdad? Y Yeshua dijo en el Evangelio de Juan, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, y pobres de los que resuciten en la segunda resurrección, porque cuando venga Yeshua, obviamente la muerte, el Hades, como sea que usted lo quiera poner, el Sheol, en hebreo Sheol, en griego se dice Hades, el país de las cañas se dice en Egipto, en el libro egipcio de los muertos, sea como sea, va a entregar a sus muertos, el mar, la tierra. Y en la primera resurrección dice que van a resucitar aquellos que han creído en Dios, en Yeshua, o han hecho las cosas correctamente como manda Dios. Y en la segunda resurrección, que es después de 1000 años, ahí van a resucitar aquellos que van a ir, según Apocalipsis 20, al lago de fuego y azufre, ¿no? Entonces el hombre, mientras tiene vida en el cuerpo, tiene esperanza para hacer lo que es correcto y agradable a Dios. El hombre y la mujer, cuando hablo de hombre y mujer hablo de género, o sea, género, entonces en el sentido de género hombre y género mujer. Les comento que, por ejemplo, en el hebreo hay género masculino y género femenino, pero en el idioma griego antiguo había incluso género neutro, ¿no? Pero en el hebreo no, en el hebreo hay género masculino y género femenino. Solo hay una forma de ser persona de acuerdo al hebreo, es ser persona hombre o ser persona mujer. Entonces no hay un género neutro, digamos, sino se es masculino o se es femenino. Entonces yo creo que en base a esta pregunta que me han hecho, en realidad el hombre cosecha lo que siembra. El hombre cosecha lo que siembra. Lastimosamente, a veces se ven afectados también personas que temen a Dios, pero sin embargo hay una promesa de Dios que Él va a guardar a su pueblo. Recuerden que cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Él dice, ocultaré a mi siervo Abraham lo que voy a hacer.
Él es mi amigo, él era amigo de Dios, Abraham. Y Abraham, que se ve que era un buen negociador en el buen sentido, mientras van caminando con el delegado de Hashem, le dice, ¿destruirías si encontrarías 50 justos? ¿Destruirías si hubiera 40 justos, Sodoma y Gomorra? ¿Destruirías si hubiera 35, 30, 25, 20, 15, 10? Y hasta 10 le aceptó. Dijo, si hay 10 justos, o sadikim se dice en el hebreo, si hay 10 sadikim o 10 justos, no los destruiré. Por el amor a ellos no destruiré Sodoma y Gomorra. Y no se encontraron 10 justos, a tal punto que Sodoma y Gomorra fue destruida, aunque Lot en su justicia, Lot fue sacado, a pesar de que escogió mal al ir a ese lugar a habitar allá, porque él vio que el lugar era muy bonito, muy hermoso. Ustedes recuerdan la historia que Abraham y Lot y su familia salieron de Ur de los Caldeos a la tierra que Dios les iba a llevar por fe, pero llegaron a progresar tanto que los empleados de ellos se peleaban por el agua, por los pozos de agua, porque todos los pastores de Abraham y los pastores de Lot tenían ovejas, tenían que darles de beber a sus ovejas, y llegaron a pelearse a pesar de ser familia. Y Abraham le dice, mira, no podemos pelearnos, tú y yo somos familia, tú eres mi sobrino, escoge lo que tú quieras, ¿qué parte de la tierra quieres tú al frente de ti? Y yo me iré al lado contrario donde tú escojas. Y Lot justamente, como suele suceder en el ser humano, se dejó llevar por lo que veía. Entonces vio que Sodoma y Gomorra en ese tiempo era próspero, era un gran lugar, ahí había mucha sal, que a propósito, la sal ahora es común, pero en ese tiempo muchos pueblos no tenían sal. Aún la palabra salario proviene de sal, porque un hombre podía ir a trabajar un mes y le mandaban dando un quintal de sal y era como que hubiera ganado una gran fortuna y llevaba a su casa contento la sal, y la esposa, la madre, la abuela, la hermana podía sazonar la comida con sal. Ahora es que usted y yo tenemos acceso a la sal muy fácil, en esos tiempos no era así. Entonces Sodoma y Gomorra tenía mucha sal y mucha gente iba justamente a comprar allá la sal. De hecho, un Midrash, que es uno de los libros judíos muy antiguos, que algunos desconocen, ahí cuentan que entre los pecados que Sodoma y Gomorra tenía, era que a los que iban a comprar la sal les vendían la sal, pero en la esquina ya les asaltaban y les quitaban la sal, se quedaban con el dinero y con la sal, y solo de maldad, porque ellos vivían en abundante sal. Incluso usted va a ver que ahí está el mar muerto o el mar salado. No porque don Ramón del Chavo del Ocho le haya matado, como él decía en son de broma en el Chavo del Ocho, no, sino que eso quedó así después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que Hashem lo hizo con fuego y azufre, así están las escrituras. Entonces ahí podemos ver el caso de Lot, que él se dejó llevar de la vista y lo que aparentemente era bueno resultó ser malo, como muchas cosas en la vida suele suceder. A veces uno ve el físico y no se da cuenta que en el alma puede ser negra, aunque debiera ser blanca. Entonces ya podemos ver en la Biblia que uno se deja llevar de la vista, de lo que ve, lo cual no es bueno. Incluso cuando Dios le manda a Samuel a ungir al nuevo rey de Israel, cuando ya le desecha a Saúl, que era de la tribu de Benjamín, y dice, no, él me ha desobedecido, Saúl no hizo lo que yo le pedí que haga, porque Saúl desobedeció a Dios, sin querer juzgarlo, porque también era un siervo de Dios, un rey. Y él manda a escoger a un nuevo rey y le dice, ante la casa de Isaí, le dice a Samuel, porque de ahí está el que me va a servir para que sea rey de Israel. Y cuando sale el más grandote, el más tuco, como diríamos nosotros, Samuel, a pesar de que era un hombre de Dios, dijo, ese es el hombre que Dios ha escogido para ser rey de Israel. Y Dios como que se coge la cabeza y dice, estás mal, Samuel, aunque Dios es espíritu, porque tú estás viendo como miran los hombres con los ojos, pero yo miro el corazón. Y dijo, bueno, y si no es este, hay otros, fueron otros, dijo, seguramente es este, se ve guapo, se ve fuerte. Y Dios le decía, no, 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 hasta que le dice a Isaí, y no tienes otro hijo por ahí, porque Dios me dice que ninguno de estos es. Y el mismo Isaí dice, sí, sí tengo un hijo por ahí, pero es un pastor de ovejas. Y Dios le dice, y Samuel le dice, mándalo a traer. Y justamente era el rey David, que era un pastor de ovejas, y lo ungió como rey, y es el único hombre conforme al corazón de Dios.
Ahora, yo no sé por qué me fui por ese lado, pero era que estábamos haciendo conexión con esto de la voluntad de Dios. Entonces, en la voluntad de Dios, obviamente, Dios quiere que el hombre haga el bien, pues por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, si no estoy mal, en ese capítulo dice, vence con el bien el mal, vence con el bien el mal. Entonces, tenemos que estar claro que el hombre puede vencer, o sea, el hombre no es que puede decir es que el diablo me hizo pecar, no. El diablo, aunque igual hay muchas teorías sobre Hasatán, si existe o no existe, si es un querubín caído o es un fiscal, hay muchas interpretaciones sobre Hasatán. Si es que fuera así, en este caso, digamos, Satanás puede tentar al ser humano, pero es el ser humano el que cometerá los pecados. ¿Me explico? El ser humano es el que va a cometer los pecados. Entonces el ser humano no puede decirle a Dios, es que el diablo me tentó y de pronto yo pequé, o el diablo me hizo pecar. Ustedes recuerdan esa famosa película El abogado del diablo. No sé si algunos la han visto, y yo les recomiendo que la vean. Es una película que ya debe tener tal vez más de 20 años, 20, 25 años, pero ahí ilustra justamente esto, ¿no? En esa película El abogado del diablo, donde este joven gran actor, que no recuerdo el nombre, y Al Pacino me parece que es el otro, justamente el diablo le contrata para que vaya a ser un gran abogado de las empresas de él en Nueva York. Él deja a su familia, se va solo con su esposa, deja a su madre, deja la iglesia donde asistía, a su pueblo, y llega a ser muy famoso, y después comete cosas que no deben ser, y de ahí el diablo se le muestra como lo que es justamente él, el diablo, y él le dice, es que tú tienes la culpa y todo lo que yo perdí es por tu culpa, diablo. Y ahí el diablo le dice en la película, mira, no, yo solo te puse el telón, tú decidiste. Entonces, el diablo puede tentar al ser humano, pero es el ser humano el que cometerá los pecados. Pero también muchas veces el ser humano, en su inclinación al mal, en su concupiscencia, es donde es tentado. Y como dice Santiago, la concupiscencia produce la tentación, y si usted cae, da luz del pecado, y con el pecado viene la muerte, ¿no es cierto? Aquí mi amigo Guerrero me dice, cuando hablamos de aquellos ángeles, Malag, ángeles, que visitaron a Lot, ellos tenían apariencia de hombres, dice, ¿no es cierto? Podemos entender que en muchos pasajes de la Biblia en general nos hablan del ángel de Jehová, sí. En este caso, digamos, un malag en hebreo es ángel, ¿no es cierto? Se dice angelus en griego, pero en castellano significa mensajero. Entonces tenemos que entender que ya la misma Biblia nos revela que hay varios coros, se dice, o muchos niveles de ángeles. Hay, por ejemplo, los ángeles es una especie de ser espiritual. Los ángeles, dicen muchos teólogos, no tienen alas, porque muchos piensan que tienen alas, pero los ángeles no tienen alas, sino que los pintores les pintaron con alas y la gente piensa que los malak tienen alas. Pero no, hay ángeles, hay querubines. Los querubines, según la escritura, sí tienen 4 alas y 4 caras. Los querubines pueden volar en cualquier dirección, y como tienen 4 caras, tan lleno de ojos, pueden mirar en cualquier dirección. Y la función del querubín es cuidar las cosas sagradas. Ustedes recuerdan que cuando Adán y Eva cayeron en desobediencia, Hashem, a quien pone a resguardar la entrada del huerto del Edén, es a querubines. Aún en el Mishkan, en el lugar santo, en el santo de los santos, ahí hace tallar ángeles, y estaban en la tapa del propiciatorio, sobre el rollo de la Torá o los mandamientos, sobre el jarrito de maná y sobre la vara de Aarón que reverdeció, donde solamente el Cohen Gadol podía entrar una vez al año. Entonces los ángeles, también ahí muchos debaten en las escuelas de interpretación bíblica. Algunos dicen que el ángel de Jehová, como Guerrero me está preguntando, algunos dicen que es el mismo Yeshua, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una teología donde dicen que el ángel de Jehová es Yeshua,
donde Yeshua fue el que se le apareció a Moshe o a Moisés en la zarza ardiente. Digamos, pero esa es una escuela de interpretación, porque dentro de otras escuelas de interpretación de la Biblia no es así. El asunto es que en realidad los ángeles son siervos de Dios, están al servicio de Dios noche y día y también de los humanos. Podemos encontrar en este caso los ángeles que fueron a hablar con el padre Abraham, ¿no es cierto? Hablaron con el padre Abraham, pero si usted lee bien la Biblia, él piensa que son personas, porque justamente el ángel en la escritura puede tomar apariencia de hombre, incluso Abraham le da la orden a su esposa Sarai o Sara de que vaya a preparar comida, que mate un cordero, que prepare una excelente comida para dar a sus visitantes. Ahora, Abraham era un muy hospedador. Este hombre era tan amoroso de Dios, amigo de Dios, que él era muy hospedador. Los mismos libros antiguos como las Midrash dicen que él salía a ver si había gente que necesitaba comer, que necesitaba un techo donde dormir, si necesitaba un poncho, digámoslo así, para abrigarse. Entonces él era muy conocido, muy respetado, Abraham, incluso en los pueblos paganos. Y Abraham era amigo de Dios, pero en la Torá dice que él vio que eran hombres. Él vio que eran hombres. Incluso dice que comieron los ángeles o los hombres comieron con Abraham. Y uno de ellos le dice, mira, tú no tienes un hijo, pero Dios me ha mandado a decirte, de aquí hasta cuando yo venga, dice, tu mujer va a dar a luz y tendrás un hijo. Y ahí es donde Sara se ríe porque dice, ¿cómo es posible que yo siendo vieja, mi esposo viejo, ya no estoy en el estado de las mujeres para tener hijos? Y se rió. Y ahí es donde justamente el ángel o el hombre, como sea que usted interprete, le dice, mira, le dice, tu esposa se ha reído. Y ella dice, no me reí del miedo o de la vergüenza que tuvo, o mintió y dijo, no me he reído. No, le dijo, sí te reíste, por tanto, tu hijo se va a llamar Isaac, que quiere decir hijo de la risa. Entonces ahí hay que entender, ¿no?, que hay varias escuelas de interpretación. Otros dicen que Abraham era tan justo, pero tan justo. Recuerden que no es lo mismo decir santo que ser justo. En la Biblia el sadig es justo. El santo se lo ve desde otra forma. En el cristianismo el santo puede dar la idea de alguien que está mucho ayunando, mucho orando. En la teología católica con aureola, no se casa, no toca mujer, o sea, no dice ninguna mala palabra. Bueno, es otra idea de santo, pero en el hebreo un sadig es un hombre que tiene su esposa, que disfruta de la vida en el buen sentido como Dios lo permite, puede tener una buena casa, un buen carro en estos tiempos, porque es un hombre justo que vive conforme guardando los mandamientos de Dios. Entonces un justo en la Torá es alguien que guarda los mandamientos de Dios. Eso sería un sadik. Entonces en la Torá hay algunos comentaristas que dicen que Abraham era tan justo que cuando los ángeles se presentaban ante Abraham, parecían hombres. Miren el nivel de justicia que tenía Abraham, el padre Abraham, que cuando aún los ángeles iban, él los veía como hombres, pero según estos comentarios, por el nivel de justicia que él tenía. Incluso algunos dicen que si Abraham y Noé, aunque no son buenas las comparaciones, hubieran vivido en la misma época, Abraham hubiera sido más justo que Noé, que él fue el único justo de su generación cuando se dio el diluvio universal. Sin embargo, cuando un ángel se presenta con alguien que no es tan justo, se muestra como lo que es un ángel. Esa es la idea, no sé si me comprendieron. Acá también Patricio Cepeda Cifuentes, saludos Iván. Hola Patricio, un gusto saludarte. Claro, dice, te recuerdo siempre desde nuestra adolescencia en la iglesia o en la congregación. Claro, me imagino que estás hablando de la senda antigua. Cuando yo vivía en Ambato, justamente asistía a varias reuniones allá cuando era adolescente. Cuando podía, salía del colegio, iba a mi casa.
Cuando mamá también me permitía ir con mis hermanos, íbamos a la congregación La Senda Antigua del pastor Franklin Ruiz, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Entonces, un saludo, Patricio Cepeda. Un gusto poder, amigo de mi juventud, saludarte. También Lu Erazo me está saludando. Lu no tiene ninguna pregunta. Me dice Shalom, Pastor Iván. Shalom, Lorena Erazo, pastora, que es pastora, se ordenó de pastor el año pasado, si no estoy mal, en diciembre. Entonces, miren, hay que saber entenderle a la Biblia, hay que saberle comprenderle a la Biblia, o sea, ¿qué nos está queriendo decir? Hay que saber de las varias escuelas de interpretación de la Biblia. Entonces, justamente estos momentos que hoy Dios nos da son momentos hermosos en cierta forma también para uno poder tener tiempo, tener paz, tener calma. Entonces, recuerden, si tiene alguna pregunta, por favor póngala ahí en Facebook para yo poder leer y poder explicar algo, ¿no? Entonces estamos en Shabbat, justamente en el mundo antiguo, según los datos antiguos, ya desde en la época mismo de la creación, por ejemplo, desde Adán hasta Noé, más o menos hay 1500, 1600 años, aunque algunos le redondean en 2000 años, pero en realidad en el contexto hebreo estamos hablando tal vez de unos 1550, 1530 años, desde la creación de Adán hasta la época de Noé, donde se da el diluvio. Y ellos guardaban justamente el séptimo día, guardaban el Shabbat porque Dios descansó el séptimo día. Y Adán era quien instruía a su esposa, a sus hijos, porque Adán hablaba con Dios. A veces a nosotros se nos olvida eso, que Adán hablaba con Dios. Adán en hebreo significa tierra roja, ¿no? A propósito, ¿no? Y Java o Eva significa madre de los vivientes. Entonces aquí también hay un dato interesante. Dios hablaba con Adán. Entonces él guardaba los mandamientos de Dios oralmente que ya Adán le había dado. Entonces, por ejemplo, él guardaba el séptimo día. De hecho, todas esas generaciones guardaban el séptimo día. Incluso usted va a ver que los dos primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, van a ver que ellos incluso ofrecieron sacrificios a Dios. ¿Y cómo sabían que hay que ofrecer sacrificio a Dios si no había nada escrito todavía? En ese tiempo no había la escritura. Es porque obviamente ya había una tradición oral, una fuente oral donde Adán enseñaba a sus hijos. Entonces este Adán, según la misma escritura, tuvo los dos primeros hijos. Pero les comento un dato que de pronto desconocen también. A mí me gusta dar datos también interesantes. Entonces, según la Torá hebrea, Caín y Abel nacieron dentro del huerto del Edén antes de la caída, según la Torá hebrea. Según la Biblia, Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel fuera del huerto del Edén después de la caída. Son dos perspectivas diferentes. Según el cristianismo, el ser humano tiene pecado original. Según el cristianismo, el ser humano tiene pecado original, pero según Israel, no hay pecado original. Lo que hubo es desobediencia. Entonces, al haber desobediencia, vino como castigo todo lo que ha sucedido. Según la misma Biblia, después de 130 años de que muere Caín, mata a Abel, lo asesina. ¿Por qué lo mata? ¿Por qué lo asesina? Justamente por envidia. Y la envidia, recuerden que es un pecado terrible. Incluso en la Iglesia Católica, si no estoy mal, se pone entre los 7 pecados capitales. Entonces la envidia es algo que destruye. Saben que en la historia de la humanidad también, a veces cuando han venido plagas, ha venido por la envidia, ha venido por el rencor, ha venido por la falta del perdón, por humillar al prójimo, por muchos abusos, han venido plagas. Entonces este Adán estuvo separado incluso de su esposa Eva, de su esposa Java, porque según los comentarios antiguos, él tenía mucho dolor de saber que su hijo Abel había asesinado por su propio hijo Caín. Y ustedes conocen la historia del relato bíblico, que Caín fue expulsado
y fue maldecido, se le puso una marca incluso de parte de Dios a él como castigo. Entonces, él estuvo separado de Eva durante 130 años, si no estoy mal, y ahí es donde Dios habla con él y él reacciona y vuelve donde su esposa porque él tenía miedo. Nunca había visto la muerte y vio que un hijo murió de una manera terrible, asesinado por su otro hijo, Caín. Entonces él ya no quería tener más hijos y los textos antiguos orales también nos dicen de que ahí Dios habló con él y él volvió a estar con su esposa y nació Set. Y nació Set, que fue el tercer hijo de Caín, de Adán y Eva. Por eso es que en el contexto histórico correcto, en realidad hoy día no hay descendientes de Caín. No hay descendientes de Caín porque ellos fueron destruidos en el diluvio. Alguien puede decir de pronto, cuando una persona es bien mala, tú debes ser descendiente de Caín. No, porque ya físicamente, digamos, tal vez tiene ese espíritu malo de Caín, pero descendientes de Caín ya no hay. Todos los que se salvaron a través del diluvio vienen de la línea de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Entonces, en el mundo antiguo, por ejemplo, uno puede ver que ya habían ciertas tradiciones orales. Algo que a mí me ha llamado la atención es, por ejemplo, cuando Dios le dice a Noé que va a haber el diluvio, le dice, de los animales puros meterás 7 parejas, de los animales puros, o kosher dirían, y de los animales impuros solamente un par. Eso también me llama la atención. ¿Por qué? Porque la Torah o la ley, como algunos dicen, fue dada a Moisés mucho después en el monte Sinaí, y ahí Dios le dice qué animales son impuros y qué animales son puros. Pero sin embargo ya vemos que también Dios acá a Noé le dice de los animales impuros solo un par, pero de los animales puros 7 pares, macho y hembra de cada animal. Y ahí también uno puede ver que ya había una tradición oral. Es decir, como no había la escritura, sin embargo, de boca a boca, eso se llama en hebreo la Torah Pim, de boca en boca, ya había una información que venía desde la misma época de Adán. Yo les decía hoy en la mañana que el padre Abraham, según los textos bíblicos antiguos, tuvo 10 pruebas en realidad. Solo que en la Biblia usted no ve las 10 pruebas. Por ejemplo, una de esas pruebas fue que Nimrod, el malvado Nimrod, lo metió preso durante varios años porque Abraham, que era contemporáneo, no estuvo de acuerdo con construir lo que es la Torre de Babel. Y él se oponía a este malvado rey que se autodenominó rey en lo que era la construcción de Babel, que quiere decir confusión en el hebreo, más en lo babilónico significa puerta del cielo. Entonces Abraham, él estuvo preso varios años por orden de Nimrod, que era descendiente de Cam. Porque recuerden que Noé tuvo 3 hijos, Cam, Shem y Jafet. Cam, Shem y Jafet, en la época del diluvio, ellos ya tenían una Torah oral, Torah quiere decir instrucción, una instrucción oral. Entonces ahí podemos ver cosas interesantes que, por ejemplo, como Noé y su familia se salvaron del diluvio en el arca, que no era un barco a propósito, ¿no? Ahora uno piensa que es un barco, pero no era un barco, era una teba. Una teba en hebreo es como decir un arca, pero un arca algo parecido al arca del pacto, porque de hecho se utiliza la misma palabra en arca del pacto y en arca de Noé. Entonces no era necesariamente un barco, tenía otra figura y flotaba muy bien en el agua porque Dios la diseñó y le dio las órdenes a Moisés. Entonces los que poblaron la tierra justamente fueron Noé, su esposa, Cam, Shem y Jafet. Entonces de Cam con el tiempo tomaron lo que es el sector del África. Ellos fueron a vivir en esa región que hoy diríamos el África. Shem, de donde proviene el pueblo de Israel, ellos fueron a poblar en parte lo que es el Asia, donde está también Israel, donde está Irán, donde está Irak, donde está Siria, por eso se les llama los semitas. Y Jafet, él es el hijo de Noé, de donde vienen, diríamoslo así, los europeos, ¿verdad?
de Shem, de Jafet. Entonces, los pueblos han venido desde esa época ya con una tradición oral desde la época de Adán, que eso es lo que les comentaba. Ahora también podemos hablar de algún otro tema. Si usted gusta, por favor me pone ahí en la pregunta y respondemos. Entonces la palabra hablada en el mundo antiguo, incluso les comento, tenía más poder que la palabra escrita. La palabra hablada tenía más poder que la palabra escrita. Hoy es que más tiene valor lo escrito. Incluso en las leyes se dice que lo firmado es lo que vale. Lo firmado es lo que vale. Mientras usted no firme un documento no tiene ningún problema, pero si firma un documento, en el registro civil se casó, ya está casado. Aunque eso es bendición, pero ya se casó. Si usted se endeuda con algo y firma, lo firmado es lo que vale. Pero lo hablado no tanto, ahora no, pero en el mundo antiguo era al revés. En el mundo antiguo lo hablado era superior a lo firmado o a lo escrito, a tal punto que un hombre en el mundo antiguo nunca ponía nada serio por escrito. Nunca ponía nada serio por escrito un hombre, porque había la idea que si pone algo por escrito va a ser mal interpretado por los indoctos. De hecho, Platón en uno de sus escritos dice que un hombre serio nunca pone nada serio por escrito, porque va a ser mal interpretado por los estúpidos. Entonces la palabra hablada era lo que valía. Sócrates, por ejemplo, nunca escribió nada, el maestro de Platón, y Yeshua nunca escribió nada. Fueron sus discípulos los que escribieron sobre Yeshua. Entonces en el mundo antiguo ya había una Torah oral, una instrucción oral, porque tenía más peso que lo escrito. Con el tiempo fue que se necesitó tener una revelación de Dios escrita, ¿no? Santi Félix, saludos. Me pregunta, pastor, los vigilantes que mandó Dios Padre ayudaron a Noé a construir la barca, o el arca sería mejor, el arca, que es una teba, que no era un barco en realidad. Bueno, ahí los que han visto la película de Noé, la última que estuvo de moda hace algunos años atrás y que causó mucha revolución en el mundo cristiano, ¿verdad? Justamente hay que entenderla porque en el cristianismo manejamos la Biblia, ¿no es cierto? Aquí yo tengo una Biblia. Entonces, en el cristianismo se tiene el dicho que se dice: si no está escrito no lo creo, ¿verdad? Que es así, si no está escrito no lo creo. Pero no necesariamente Dios va a ponerlo todo por escrito. Me explico, no lo va a poner todo por escrito. Ya acabamos de ver el ejemplo de Noé, que cómo es que si no había nada escrito él sabía qué animal era impuro y qué animal era puro. O sea, ¿cómo lo sabía? Obviamente es porque había una tradición oral de boca en boca. Entonces los que han visto esta película van a notar, por ejemplo, que ahí aparecen a los vigilantes que van y ayudan a construir el arca de Noé. Y de pronto usted se asusta, pero si dice, ¿y dónde dice eso la Biblia? Pues bueno, hay libros antiguos donde dicen que eso sucedió. Yo no digo que sea así o que no sea así, yo solo informo. Entonces ya había la creencia desde tiempos antiguos que Hashem incluso envió a los vigilantes a que ayuden a construir el arca. Si es que eso fuera así, no cambia en nada el relato bíblico de que Noé le hizo caso a Dios. O si no fue así, Noé y su familia construyeron el arca, igual no cambia en realidad en ese sentido el fondo del mensaje de la obediencia a Dios. Porque tenemos que entender también que los vigilantes, aunque sean ángeles caídos, están al servicio de Dios y Dios decide hacer algo con ellos. De hecho, en el judaísmo, en una rama del judaísmo, no se cree que Hasatán sea un querubín malo, un perverso, con diablo, con cachos, con vestido de rojo, con rabo, con uñas, pezuñas. Eso, digamos, cuando usted analiza esa figura del diablo con cachos, con rabo, vestido de rojo, va a encontrar que es un sincretismo de varios dioses griegos. Uno de ellos, el dios Pan, que tenía cachos. Entonces, de ese sincretismo quiere decir mezcla, de ahí salió la figura del diablo en ese sentido. Entonces, para esa rama del judaísmo,
No es que hay el diablo en ese sentido, sino que el diablo, desde el punto de vista de ellos, lo que es un siervo más de Dios y es un fiscal, es un fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hace un fiscal? Un fiscal es un acusador, ¿verdad? En cualquier juicio un fiscal es un acusador que va a acusar y la persona tiene que tener un abogado para defenderse, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, dentro de esta rama del judaísmo, sobre todo los saduceos, por ejemplo, los saduceos no creían en la existencia de los ángeles, los fariseos sí creían en la existencia de los ángeles, entonces Hasatán es un fiscal. Entonces, si es que fuera así, que Dios utilizó a los vigilantes para ayudar a construir el arca, no le vería yo el problema porque Dios puede hacer y deshacer con todos los seres que ha creado. Además, usted tiene que ver que, si no estoy mal, el director de la película es un judío. No recuerdo el nombre de este famoso director de películas, pero que es judío, que incluso él ha hecho muchas películas que son famosísimas. Una de las que tanto me gusta a mí de las de él es Volver al Futuro, sobre todo la primera. Entonces, él, al ser un judío que conoce el judaísmo, conoce las historias de las Midrash, puso justamente en la película esta parte que él sabía que iba a impactar, la de los vigilantes. Entonces muchos cristianos se asustaban porque decían, ¿y dónde dice la Biblia que esos vigilantes le ayudaron? Pero no todo está en la Biblia. En la Biblia apenas está lo más importante, en cierta forma. Ni siquiera la palabra Biblia está en la Biblia, ni Santa Biblia se encuentra en la Biblia, sino solo en la portada. Ahora, yo no digo con esto que no valga la Biblia es la fuente, de hecho es la palabra de Dios, pero hay cosas que son importantes también en la tradición oral. Por ejemplo, cuando usted escucha a Yeshua decir las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Bienaventurados porque los pacificadores serán llamados hijos de Dios, el famoso sermón de la montaña. Eso ya era Torah oral que varios siglos antes, si usted coge los libros antiguos, va a encontrar que ya otros maestros en Israel hablaban de estos temas y Yeshua, como era judío, era rabino también, él está hablando Torah oral en el sermón de la montaña que el pueblo de Israel comprendía. Pero muchos asumen que el sermón de la montaña es algo que hace rato Yeshua se inspiró y lo dijo. No es así, porque si usted investiga bien, eso ya se decía en la Torah oral. En la Torah oral antigua, por ejemplo, un maestro podía decir, mas yo os digo, y cuando viene Yeshua y dice, aunque la Torah dice esto, mas yo os digo, está aplicando algo que otros maestros sabios antiguamente ya lo hacían. ¿Por qué? Porque un rabino, un maestro, podía en alguna circunstancia decir, sobre todo en un mandamiento positivo de la Torah. Aunque la Torah permite esto, por esta circunstancia que estamos viviendo, mas yo os digo esto, ¿no? Entonces, un beidín, una corte rabínica, podía anular un mandamiento positivo durante un tiempo nomás dentro del pueblo, hasta que pase el peligro, y después se volvía a practicar ese mandamiento positivo, pero no podía en cambio hacer eso con un mandamiento negativo. Recuerde que la Torah tiene 613 mandamientos, 248 mandamientos son positivos y 365 mandamientos son negativos. Entonces yo no sé si respondí bien la pregunta de Santi. Me dice, gracias pastor, entiendo que ya comprendió. Muchas gracias por la pregunta también, ¿no? Entonces, hay tradiciones orales que son muy válidas, muy verdaderas, ¿no? Porque no todo está en lo escrito. Usted puede imaginar en los pueblos mismos, ¿no? Cuando uno va a los pueblos, de pronto el historiador de ese pueblo hizo en base a la información que tenía, pero quizás usted encuentra a una persona bien anciana y le va a dar otros datos que el historiador no le da y que conoce mejor incluso que el biógrafo que está haciendo un libro de la historia de algún pueblo. Entonces, obviamente, en la tradición oral hay muchas cosas que son verdad, pero no están escritas. Sin embargo, claro, nuestra base debe ser lo que es la palabra de Dios. Eso en cuanto a lo que me preguntó Santi Félix, no sé de qué parte nos escribe, desconozco si es del Ecuador o de otro país. ¿Qué más les puedo comentar? Aprovechando el tiempo, ¿no? Que estamos en Shabbat y qué mejor día para hablar de la palabra de Dios.
Hay un dicho antiguo que dice, ¿no?, que el que estudia en Shabbat la escritura equivale, un estudio en el Shabbat equivale a más de 1000 horas que tú puedas estudiar la Biblia entre semana. Claro, un dicho muy polémico, ¿verdad? Porque alguien diría, ¿y dónde está el problema si yo estudio lunes o martes o miércoles? Igual es válido, no, pero en el mundo antiguo había la idea que como Dios mandó a descansar en Shabbat, Dios también descansa. Entonces el mejor día para estudiar la palabra de Dios es justamente en el descanso, en lo que es el Shabbat, que significa reposo. Acá en Ecuador ahorita son las 17:20, que equivaldría a las, a ver si no estoy mal, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, a las 19 horas con 20 minutos, ¿no? 19 horas con 20 minutos. Me preguntan, ahora que tocó lo de las traducciones, ¿cómo deberíamos llamarnos? ¿Cristianos? ¿Qué es lo que significa? Bueno, cristiano no es una palabra original, quiero aclararlo. Hebrea, no, cristiano viene del griego Cristo o Cristo y del latín guiano. Entonces, Cristo en el griego viene de una palabra griega en raíz que significa untado, y llanos en latín significa esclavo. Eso significa llano, esclavo, que en griego se dice doulos. Entonces, cristiano es una palabra, algunos dicen significa Cristo chiquito, pero más sería lo original, lo mejor sería esclavo de Cristo, porque en ese tiempo era muy normal mezclar en los pueblos, sobre todo paganos, era muy normal mezclar dos palabras de dos idiomas, y sacar un término, por ejemplo, herodianos, uno entiende que eran de la casa de Herodes. Entonces, cristiano sencillamente significa esclavo de Cristo. Ahora, aparte de eso, el término cristiano es utilizado obviamente a través de las versiones de la Biblia, pero en el mundo antiguo en realidad los mismos historiadores de la época mencionan que más se les llamaba a los seguidores de Yeshua los del camino, o los Netzarim, es decir, los seguidores del Nazareno. Según las versiones, es en Antioquía, donde les llamaron por primera vez cristianos, según las versiones. Aclaro, según las versiones. ¿Por qué? Porque ya, cuando yo digo versión, ¿qué es una versión? Una versión quiere decir en latín modo de relatar hechos. Usted puede imaginarse que usted está en una esquina con varias personas y de pronto hay un choque, hay un accidente, viene la policía y le pide su versión. Usted ve algo que otro no ve, pero otro va a dar otra versión, aunque todos ven el mismo accidente, cada quien tiene su propia versión. Entonces, en la Biblia, aunque es palabra de Dios a través de los tiempos, cada traductor en cada pueblo ha visto, de acuerdo a su versión, muchos temas de la Biblia, ¿no? Incluso ha habido interpolaciones, es decir, se han añadido textos a la Biblia para darle forma a ciertos tipos de cristianismos. Entonces, hay Biblias donde usted va a encontrar, por ejemplo, este demonio no sale sino con oración y ayuno. Hay otras Biblias donde solo dice este tipo de demonio no sale sino con oración. Hay Biblias donde dice 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hay Biblias donde no aparece ese texto bíblico y ellos dicen que ese es un añadido. Por ejemplo, hay la Biblia Peshita. Si usted coge la Biblia Peshita, va a encontrar en la Biblia aramea el Salmo 151. Entonces, en la versión Peshita aramea hay 151 salmos,
pero en las Biblias tradicionales hay 150 salmos. Entonces, ¿quién tiene la razón? Entonces, en el nombre cristiano, en realidad se debate mucho si es una interpolación o es algo de lo original, pero sea lo que sea, eso no salió en realidad en Israel. Nunca los seguidores de Yeshua se llamaron cristianos. Ellos se llamaban los del camino o los Netzarim, los seguidores del Nazareno. Lo que pasa es que alguien puede decir, pero el apóstol Pedro está diciendo, si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence de ello, sino glorifique a Dios por ello. Tiene que entender que eso ya es una traducción en el latín y en el griego, no es algo donde Pedro, él está diciendo, o Cefas, si alguno padece por ser cristiano. No, él de pronto no utilizó ese término, porque ese término en realidad es posterior. Sin embargo, los traductores le ponen de esa manera y aparece en el texto bíblico así. Les voy a poner un ejemplo para defender lo que estoy diciendo, un ejemplo histórico. Permítame tomar un poquito de café. Usted va a escuchar mucho la palabra pagano, por ejemplo, ¿verdad? Pagano en latín pagano es campesino. Pagano es campesino. Pagus en latín es campo. Entonces esa palabra no es de ninguna parte de los textos bíblicos originales, les cuento. Entonces en la Tanaj hebrea original, por ejemplo, si usted estudiara los rollos de los masoretas o del Qumran que se descubrieron en 1947, cuando un Dios permitió que un niño descubra esos rollos que son tan preciosos, usted no va a encontrar la palabra pagano, porque no es una palabra hebrea, ni una palabra que los apóstoles manejaban. Sin embargo, en Roma sí, en latín se decía pagano, pero no en el sentido malo, sino que pagano era decir campesino, como hoy alguien puede decir hoy día, él es un campesino, en latín sería es un pagano, o sea, no tiene nada de malo la palabra, ¿me explico? Sin embargo, el cristianismo católico romano, cuando ya fue la religión oficial del Imperio Romano, decidió mandar misioneros a predicar al campo, donde los paganos, o sea, los campesinos estoy hablando. Obviamente ellos adoraban, por ejemplo, a Serek. ¿Cuál era Serek? Serek era la diosa de los cereales, ¿no? Entonces los paganos o campesinos decían, nosotros no vamos a aceptar a tal Yeshua, porque a nosotros quien nos da el alimento es Serek, la diosa de los cereales, por ponerles un pequeño ejemplo. Y ahí es donde la Iglesia Católica, Apostólica y Romana acuñó ese término pagano o campesino como algo despectivo para los que no aceptaban a Yeshua. Entonces, en las versiones o en las Biblias de ellos, comenzaron a poner la palabra pagano, que usted va a encontrar en algunas versiones, pero en realidad no tiene nada que ver con el original, sino que se ha hecho tan común que hoy día incluso cuando debaten entre grupos que son de diferentes opiniones religiosas, alguien le puede decir, tú eres un pagano, y no sabe lo que está diciendo. Le está diciendo, tú eres un campesino. Entonces, el término cristiano en realidad es muy debatible. O sea, lo que sí está claro es que les decían los del camino, porque Yeshua dijo una vez, yo soy el camino, la verdad y la vida, en el capítulo 14, si no estoy mal, del Evangelio de Juan, verso 6. Igual el Evangelio no es que se llamaba San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. No es que Mateo, cuando él escribió su Evangelio, puso, voy a escribir el Evangelio según San Mateo. No, eso no existe, porque en el contexto hebreo la única gloria se la lleva a Dios. No se puede glorificar al hombre, porque eso sería bodazará, sería idolatría. Entonces, de igual manera, nuestros amigos católicos, ellos le pusieron San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y así ha quedado. A Tiago en griego, que es Jacobo en hebreo,
Él era Tiago y también le pusieron Santiago y quedó como Santiago. Entonces eso más viene dentro de lo que es la iglesia cristiana romana oficial del Estado en Europa. Entonces en las versiones, por ejemplo en los evangelios, de hecho en la época, hasta el siglo II, habían como 30 evangelios, y ahí definir cuáles son los evangelios genuinos era muy complicado. Había solo el testimonio de Papía de Hierápolis, que era un obispo en Hierápolis, por el año 135, y él dijo: el evangelio de Mateo lo escribió el apóstol Mateo, por ejemplo, y se basaban en ese dato para saber que Mateo escribió el evangelio de Mateo. Se debatía quién mismo escribió Marcos, Lucas, Juan, lo que hoy se llaman los evangelios sinópticos, que es Mateo, lo que es Lucas y Juan, perdón, Mateo, Marcos Mateo, Lucas y Marcos son los evangelios sinópticos, y Juan tiene otro nombre, ese evangelio, ¿no es cierto? Entonces se debatía mucho, nadie sabía quién mismo escribió los evangelios, y un teólogo que era francés, en las Galias en ese tiempo, pero como todos era parte del Imperio Romano, él dice que cierto día tenía tantos rollos de tantos evangelios, como 30, que según lo que él cuenta en sus libros, dice que le preguntó a Dios cuáles mismos son los evangelios verdaderos, y según él, dice que Mateo, Marcos, Lucas y Juan se iluminaron y él entendió que esos eran los evangelios inspirados. Pero muchos cristianos de la época no le creyeron porque decían: ¿y cómo sabemos que eso es verdad? O sea, tú nos puedes decir, oré y de pronto la luz de Dios iluminó estos 4 rollos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y esos son los inspirados y los otros no son inspirados. Algunos le creyeron, otros no le creyeron, ¿no? Porque yo también puedo decir, o usted puede decir: yo estaba orando y de pronto se me iluminó un libro. ¿Hasta qué punto usted puede creer o no puede creer eso? Entonces, si fuera así que Dios les reveló o no, Él fue quien decidió en realidad, y después del concilio de Nicea, después que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el concilio de Éfeso también, posterior al de Nicea, que eran los evangelios originales o inspirados por Dios. Imagínense, le voy a dar un dato interesante. En la época de la Reforma había un evangelio de Marcos que tenía 50 capítulos. ¿Qué tal? Si usted coge el evangelio de Marcos hoy, tiene 16 capítulos, que también tiene interpolaciones, porque los últimos 8 versículos, si no estoy mal, del evangelio de Marcos son interpolados, es decir, son puestos, no son en realidad genuinos según los historiadores de la iglesia. Entonces, en la era de la Reforma había el evangelio de Marcos que tenía 50 capítulos. Ahora, usted debe saber que la Biblia no fue escrita originalmente. La Biblia no tenía capítulos ni versículos. La palabra de Dios original nunca tenía capítulos ni versículos. No se escribía en lo que hoy llamaríamos cursivas o letras minúsculas, sino que en el mundo antiguo los libros sagrados se escribía con letras, lo que hoy llamaríamos, tal vez, aunque de pronto no es igual, pero letras mayúsculas, para darnos una idea, que se llamaban unciales, tal como les pronuncio, unciales, así les llamaban. Entonces la Biblia, los textos bíblicos originalmente eran escritos en letra grande, por decirlo así, mayúsculas, aunque en el hebreo, por ejemplo, no hay mayúsculas ni minúsculas en el idioma original. Entonces, no es que en el hebreo alguien podía escribir Dios con D minúscula o Dios con D mayúscula. Ahora es que la gente pelea y le dice: pon Dios con D mayúscula, no ofendas a Dios. Pero Dios no se ofende, porque en el idioma de él no hay mayúsculas ni minúsculas. O sea, sin embargo, para que usted me capte, ellos escribían en algo parecido a las mayúsculas, que eran las unciales. Entonces no había punto seguido, no había punto y coma, no había 2 puntos, no había capítulos, no había versículos. Fue un obispo, muchos siglos después de que ya se tradujo la Biblia, de Jerónimo, que él se le ocurrió poner en capítulos la Biblia, y él separó, conforme a lo que él creyó, se lo separó en capítulos. Después, en la era de la Reforma, otro obispo católico, por el año de 1551, a él se le ocurrió los versículos bíblicos.
Se les ocurrió los versículos bíblicos y ya la Biblia apareció con capítulos y versículos. Lo cual ahora nos suena chévere y nos suena bonito porque el pastor o el sacerdote o el rabino pueden decir, vamos a leer Bereshit o Génesis capítulo 9, verso 7. Y es fácil llegar. Pero en ese tiempo mucha gente se opuso a eso. ¿Por qué? Porque para algunos eruditos de la época antigua no aceptaban eso porque decían que Dios reveló su palabra de esa manera y así se le debe dejar. Porque hay ciertos capítulos donde usted va a encontrar que el que puso los capítulos ya le hace perder el sentido al otro capítulo porque ya le divide en capítulo de pronto lo que era el mismo mensaje o igual el versículo bíblico. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de Filipenses 4:13, y suena bonito y hermoso. Pero a muchos ya no les gustó eso porque ellos decían, mucha gente va a entender mal ese versículo porque no va a leer el anterior donde dice Pablo, yo he estado en persecuciones, me han latigado 3 veces, le azotaron 3 veces al apóstol Pablo con 40 latigazos menos uno, que eran 39 latigazos. Dice, he tenido en abundancia cuando Dios me ha dado, he tenido escasez cuando Dios lo ha permitido, he viajado, he estado en viajes misioneros, en barco, he conocido personalidades, pero también dice Pablo, pero también he estado en prisiones. Y dice, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tal? Ese es el contexto, ¿no es cierto? Pero una persona puede decir hoy día, yo me voy a jugar fútbol y mi selección va a ganar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no es lo mismo, o sea, ya le está quitando el sentido, ¿me explico? Entonces hay que entender que muchos se oponían a la creación de capítulos y versículos. Peor después, usted va a encontrar en las Biblias que hay subtítulos, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a encontrar esa palabrita Santa Cena, por ejemplo. Pero eso no es del original. ¿Dónde dijo Yeshua voy a celebrar una Santa Cena con ustedes? Eso usted lo ve en los subtítulos. Le comento que la Reina Valera, que es la Biblia que más se utiliza en el cristianismo evangélico, hasta el año de 1909, si no estoy mal, en la versión de 1909 que yo lo tengo, que es una buena versión de la Liga Bíblica, no había subtítulos. No había subtítulos en la Biblia. Es a raíz de la Reina Valera de 1960, si no estoy mal, o me corrigen con amor si me equivoco, pero es desde la Biblia de Reina Valera de 1960 que aparecen los subtítulos como Santa Cena y otros subtítulos que de igual manera en el mundo antiguo de pronto no hubieran estado de acuerdo, porque ya hay gente que acuña como que eso es verdad, pero es algo que al traductor de la Biblia se le ocurrió poner en la mentalidad de él de pronto para que la gente sepa lo que va a leer, pero nada de eso es parte de lo original. Entonces, en la Biblia hay libros adulterados, me preguntan acá, o agregados. Bueno, aquí viene lo polémico también, ¿no? Y parece que a mí me ha tocado siempre esto de lo polémico en mi ministerio de la apologética. Miren, hay que entender que primero la palabra Biblia no está en la Biblia. O sea, lo vuelvo a decir, la palabra Biblia no está en la Biblia. Eso se le ocurrió a Jerónimo de Estridón cuando él tradujo la Biblia a los libros sagrados al latín y le llamó Biblia. Entonces él tradujo de la Septuaginta, que era la Torá y la Tanaj en griego, la tradujo al latín por orden del Papa o del obispo Dámaso de Roma. Entonces él dijo, yo le voy a llamar a esta traducción Sagrada Biblia. Y ha quedado así, pero no es que Pablo andaba con una Biblia, o Pedro andaba con una Biblia, o en la sinagoga se leía la Biblia. No había eso. La Biblia es posterior, desde el año 404 después de Cristo. Entonces, la Biblia, digamos, no es una palabra original. Por ejemplo, en la época de Yeshua, lo que sí se le llamaba es Sagradas Escrituras. Pero no a la sección del Nuevo Testamento, porque no había. Se le llamaba Sagradas Escrituras a la Tanaj en hebreo, o que en el medio occidental se llama Antiguo Testamento. Se le llamaba Sagradas Escrituras. Aún Yeshua decía, ¿no habéis leído en las Sagradas Escrituras? Cuando Pablo le dice a Timoteo, lee las Escrituras, porque en ellas está la salvación, no le está diciendo que lea el libro de Tito, el libro de los Hechos o el Evangelio de Mateo, porque no había.
Eso fue una recopilación posterior. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, lee las escrituras, se refiere a la Tanaj, al libro del pueblo de Israel, que ya había en ese tiempo la Tanaj. Incluso Yeshua, después de la resurrección, cuando va en el camino a Emaús, encuentra a dos de sus discípulos bien desanimados, y el resucitado se les acerca, no les reconocen, y él les pregunta, ¿no? ¿Y por qué están tristes? Y él dice que nuestro maestro murió, no sabes lo que pasó en Jerusalén, todo el mundo sabe esto. Y ahí él es que cuando él hace como que va a pasar y no entra a la casa de ellos, se les revela cuando ellos le invitan, y ahí se dan cuenta que era el verdadero maestro, y entró a la casa y partió el pan y el vino, porque justamente en una casa a todo invitado se le daba pan y vino. Y lo reconocieron, y él mismo ahí les corrigió y dice, no habéis leído en las Sagradas Escrituras. Entonces él no dice ahí, no habéis leído en la Biblia. Oye, ¿qué te pasó? ¿No has leído la NBI, la Reina Valera, la Dios habla hoy, la Vulgata Latina? O sea, nada de eso había. Eso viene mucho después. Entonces, las versiones, algunas tienen más libros, otras tienen menos libros. Cada concilio va a decir que el Espíritu Santo les inspiró y que esa Biblia es la que vale. O sea, entonces, respetando la opinión de cada quien, toca investigar, toca averiguar, porque ahora hay cualquier cantidad de versiones, ¿no? Entonces, eso respondiendo, interpolaciones sí hay. Cuando dice adulterados, yo lo llamaría más interpolaciones. Entonces, ¿qué es una interpolación? Cuando alguien ponía alguna palabrita, o para darle el sentido de lo que creían, le añadía para que parezca que el mismo Yeshua había dicho eso, o los apóstoles. O los agregados también, por ejemplo, muchos debaten también que, por ejemplo, en algunas Biblias protestantes usted va a encontrar que no tiene ciertas cosas del libro de Daniel y el libro de Esther. En cambio, en la Biblia católica usted va a encontrar unas adicciones al libro de Esther y al libro de Daniel. Yo no sé ahí quién tiene la razón, eso solo Dios lo sabe. Pero la Biblia católica tiene adicciones que la Biblia evangélica o protestante no tiene, ¿no? Entonces, esto es muy complicado porque los manuscritos antiguos, por ejemplo, solo del griego, hay como 5,000 o más copias. Cuando yo digo copias, no estoy hablando de todo el Nuevo Testamento completo, sino de pronto aún de un párrafo o de un evangelio completo. Entonces, lo que hay es copias de copias de copias de copias de copias de copias de algún posible original. Entonces, cada copia se le da validez. Mientras más antigua es una copia de la Biblia o de algún libro de la Biblia, tiene más validez, tiene más peso. Por eso es que usted va a ver que en las muchas versiones hay varias, digamos, palabras que son un poco diferentes, ¿no? Justamente es por la traducción de la Biblia. Acá yo tengo que es más o menos ya cuarto para las 20 horas, entonces, bueno, hablemos un poco más, si es que hay como hasta las 8 de la noche, aprovechando que estamos ya, que comenzó el Shabbat. Entonces, sí, siempre es bueno que una persona que estudia tenga varias versiones, mucho más ahora estamos en la era del Internet, puede encontrar en libros PDF buenas versiones también desde la perspectiva hebrea, ¿no? En la época de la Reforma había, por ejemplo, el Textus Receptus, que quiere decir texto aceptado, que es de donde vivían las versiones de la Reforma como textos aceptados. Sin embargo, cada vez que se ha descubierto algún rollo bíblico, si es más antiguo que las versiones, se le da más validez al rollo bíblico descubierto, porque obviamente contiene mejor información o más segura, porque es más antiguo que los rollos que beben las versiones. Por poner un ejemplo, el rollo de Isaías es un rollo que se descubrió en el mar, en las cuevas del Qumran, y es más antiguo que los Isaías de donde beben las fuentes de las versiones. Entonces, este rollo de Isaías, si no estoy mal, es del siglo II, siglo III antes de Cristo incluso. Entonces, obviamente, un rollo como eso encontrado en las cuevas del Qumran va a tener más peso que un rollo de Isaías del siglo III, IV, V, VI, VII después de Cristo. Va a tener más peso el rollo antiguo, porque se supone que es más fiel, obviamente.
el mismo Casiodoro de Reina, en su versión de la Biblia del Oso, él, por ejemplo, en la amonestación que da al querido lector, él dice claramente, dice que él le costó un poco traducir la Biblia y él tuvo que beber de la Septuaginta, de la Vulgata Latina. Sin embargo, si usted tiene la Biblia del Oso, un facsímil o una copia o algo, lo cual es difícil porque solo hay 20 Biblias originales en el mundo de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina y una se vendió en $20 millones hace un par de años. Entonces, ahí la amonestación al querido lector que yo le he leído, ahí es donde Casiodoro de Reina, el traductor original de esa Biblia del castellano en 1569, porque Cipriano de Valera él fue un amigo suyo que hizo la revisión en 1602, por eso se llama Reina Valera. En la amonestación al querido lector Casiodoro de Reina, él habla y claramente lo dice, no, que él no pudo tener la versión siriaca en sus manos, por ejemplo, comenta. Es interesante ese dato, ¿no? Porque dice que él quería beber la traducción de él al castellano, ser la de la versión siriaca. Pero él no menciona que no tuvo acceso a la versión siriaca, lastimosamente. Él andaba huyendo de la Inquisición. Él andaba con algunos rollos de los pocos manuscritos que pudo obtener y tener acceso, tanto de latín como de otros idiomas. Y él dice que si hubiera tenido la versión siriaca, que es una versión siria de la Biblia, o de la Tanaj, de lo que es la Tanaj, digamos, del Antiguo Testamento, él dice que él hubiera bebido directamente desde esa fuente, porque la consideraba Casiodoro de Reina más segura. Sin embargo, como no pudo tener, hoy es increíble, usted y yo podemos ir a una librería, podemos entrarnos aquí en el Google y podemos descargarnos una Biblia aramea, una versión siriaca. Sin embargo, Casiodoro de Reina no tuvo esa oportunidad, no podía porque los tiempos eran diferentes. Entonces, en esto de la Biblia es un tema muy vasto, ¿no? Sin embargo, yo puedo decir que toda versión es buena y es importante si se sabe sacar lo mejor de esa versión. Siempre es bueno tener varias versiones de la Biblia. Incluso cuando se hizo el evento aquí en HCJB el año 2010, de cual fui parte, se hizo la Casa Abierta de la Biblia. Fue algo hermoso en el Salón Larson, porque hubieron cualquier cantidad de Biblias, cualquier cantidad de Nuevos Testamentos, de las diferentes traducciones. Había una Biblia del Oso original, habían Biblias impresas en la imprenta de Gutenberg, habían Biblias bien antiguas, católicas, protestantes, y eso fue un evento muy hermoso el 2010, que de pronto algún rato lo subo a mi canal también ese video, fue muy hermoso. Entonces podemos ver que versiones de la Biblia hay muchísimas y muy vastas, pero si usted es inteligente, un buen investigador, de todas puedo sacar provecho. Entonces, toda opinión es buena. Así que eso es, mis queridos amigos. Se me fue el internet, acaba de regresar el internet. Así que esos, mis queridos amigos y amigas, les decía, no sé si de pronto hay otra pregunta, porque todavía no es las 8 de la noche. Entonces, el tema de la Biblia es muy vasto, muy vasto. Y cada pueblo también es interesante, ha tenido su Biblia favorita, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, la versión del Rey Jaime, la versión favorita. En el medio evangélico, la Reina Valera, la versión favorita. Lo que es en el área teológica, por ejemplo, ya cuando hablamos de estudiantes de teología, dentro de las Biblias católicas, muchos que estudian teología prefieren la Biblia de Jerusalén, que es una versión docta dentro del catolicismo, pero sin embargo al pueblo católico más le gusta la Vulgata Latina, o al pueblo evangélico le gusta más la Reina Valera. O sea, entonces cada grupo cristiano también ha marcado en sí con su versión, cuál versión más le gusta. Entonces es muy normal que mucha gente le diga, a mí me gusta la versión Vulgata Latina, otro diga, a mí me gusta la Reina Valera, y de pronto cuando sale una nueva Biblia es como que le da miedo dejar la Biblia que ya usa, porque ya no confía en las nuevas versiones que están saliendo, ¿no es cierto? Entonces eso también es muy normal. Sin embargo, por ejemplo, yo recomiendo para los que les guste ya los estudios profundos de la Biblia, un exégesis en base al texto hebreo. Por ejemplo, conseguí la Torá de Rashi, para los que de pronto no saben, conseguí la Torá de Rashi,
que este sabio judío vivió en Francia, aunque era judío, él nació ahí, y él es uno de los mejores comentaristas de la Torá, palabra por palabra, versículo por versículo, a tal punto que este sabio comentó el Bereshit, que es Génesis, el Shemot, que es Éxodo, el Vaikra, que es Levítico, el Shemot, que es Éxodo, o ya lo dije, Devarim, que eso es Devarim y Deuteronomio, los 5 libros originales. Deuteronomio quiere decir estas son las palabras, ¿no es cierto? Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, esos 5 libros Rashi los comentó, y hay 5 tomos de él que son pero bien parecidos a esto, que de cada libro, de los 5 libros, donde él comenta de una manera exquisita y exegéticamente los 5 libros de la Torá. También usted puede conseguir la Torá Emed o Torá Verdad, que ya más es una Torá muy bien explicada, pero con lo más importante que de pronto el pueblo necesita saber, mientras que lo de Rashi es más como más para el estudiante más profundo, ¿no? Entonces puede conseguir también esos datos, y ahí va a haber un poco el lado opuesto a lo que de pronto usted ha manejado en ciertos temas. ¿Qué más? Todavía me faltan unos minutos para las 8 de la noche. Entonces, versiones hay muchas. Por ejemplo, siempre también una versión va a tener firmas de responsabilidad. Cada vez que hay versiones, siempre usted va a ver que ahí están los nombres de los eruditos que tradujeron. Entonces, cuando aparece una versión que no tiene los nombres de los eruditos, ahí es un poco más delicado, diría yo, porque generalmente toda versión va a contener los nombres de los eruditos que trabajaron, y van a poner la firma de ellos. Así que esos, mis queridos amigos y amigas, bueno, que tengan un bonito Shabbat, un día de reposo. Si el Eterno lo permite, a las 11 de la mañana, de mañana o de hoy, como sea que usted maneje los días dentro de Israel o de la Biblia, hoy ya es Shabbat hasta mañana pasado las 6 de la tarde que se oculte el sol. Dentro del contexto gregoriano, hoy a las 12 de la noche acaba el día, y mañana nos veríamos a las 11 de la mañana, o hoy mismo a las 11 de la mañana, algo así sería, depende de cómo usted lo interprete. Y ahí, si el Eterno lo permite, estudiaremos también un poco del libro de Levítico, que es la parashá que toca de Vaikra o Levítico, que a propósito es el libro menos estudiado, que a muchos no les gusta estudiar porque contiene mucho sobre el trabajo de los levitas y muchos sacrificios y las ofrendas y tantas cosas que a la gente de pronto no le gusta, ¿no? Sin embargo, mañana se comienza ese estudio, y si el Eterno nos los permite, nos vemos a las 11 de la mañana. Así que shalom, descansen y gracias por escucharme.